Diego Leandro Rubinsal nació en Santa Fe, es periodista económico del suplemento Cash de Página 12 y del periódico Acción del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Es autor de los libros Historia Económica Argentina 1880-2009, desde los tiempos de Julio Argentino Roca hasta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora Alfonsín, Política y Economía en los tiempos de Raúl Alfonsín. Economía política para todos, una mirada desde la periferia y ajustados. De la revolución de la alegría al crecimiento invisible en coautoría con Carlos Heller. Profesor de Economía Política en la Universidad Nacional del Litoral. Profesor invitado en cursos de posgrado, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral, y director del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico, Benjamín Hoppenheim. O sea, me parece que con estos lauros, con estos pergaminos, tenemos que solamente dedicarnos a escuchar a alguien que nos va a dar una mirada diferente de la economía. Así que con ustedes pongamos toda nuestra atención para escuchar a Diego Rubinsal y por eso les doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Que después, a lo mejor, ahí, nos olvidamos, cuando finalizamos, van a estar a la venta los dos libros de Diego, Historia Política y Económica de la Argentina, tomo 2, y Ajustados de la Revolución de la Alegría al Crecimiento Invisible. Así que después van a tener la oportunidad para quienes quieran adquirirlo. Bueno, ahora sí, Diego. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. La verdad que son ustedes muy audaces. Yo lo último que haría en mis vacaciones es ir a escuchar una charla de economía. Por eso estoy casi seguro que ustedes se equivocaron al venir de acá, que querían hacer otra cosa, así que ya hemos tomado medidas con la gente de recreación y cerramos las puertas para que no se escapen, están atrapados. El tema, bueno, un poco hoy la charla va a girar en función a lo que han sido estos 3 años de gobierno de Macri. Tienen que ver con este libro que escribimos con Carlos Heller. Este libro lo presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires este año y el año que viene voy a presentar una colección de historia política y económica de la Argentina, que son 4 tomos. El primer tomo va de 1880 a 1930 y es todo el modelo agroexportador. El subtítulo es Carne, Trigo y Exclusión Social. El tomo 2, que va del 30 al 76, peronismo y desarrollismo, la industrialización sustitutiva entre votos, botas y proscripciones. El tomo 3 va desde la dictadura militar hasta el 2001, por eso le puse el horror dictatorial, la esperanza democrática y la crisis de fin de siglo, y después está la era kirchnerista, que es el tomo 4. Así termino de pasar los chivos y le digo que cada libro sale menos de 2 pizzas, diría Prat Gay, así que es accesible. Una aclaración más, digamos, ¿no? Lo conversaba recién ahí con un señor que justamente me planteaba ese tema. No son libros para especialistas, la idea es escribir de una manera, si ustedes quieren, periodística, digamos, en un lenguaje accesible para cualquiera que no sabe de economía, manteniendo la rigurosidad. Digamos, a mí lo que me gusta, sobre todo porque yo veo que en la Argentina hay un debate muy degradado, digamos, un debate muy al nivel de intratables, en que todos gritan y nadie escucha y no hay datos, o sea, y los datos que hay son muchas veces falsos. Entonces, bueno, yo cada cosa que digo la documento y la documento con datos confiables, donde cada uno lo puede después ir a verificar. O sea, para decirles una de las cosas que yo trato en el libro, el gobierno de Macri subió diciendo que había un déficit fiscal del 7%, eso era falso, absolutamente falso. Y falso reconocido por el propio gobierno de Macri, porque en los prospectos de la deuda que ellos emitieron, pusieron el dato verdadero. Claro, lo que pasa es que ese dato
solamente es conocido a lo mejor por gente que se dedica a eso, por especialistas y no por el gran público. A mí el libro lo terminamos de escribir en diciembre del 2007 sería, y le terminamos dando los últimos toques hasta marzo del 2018. O sea que fue imprenta un poco antes de que se desatara la corrida cambiaria, la crisis. A mí me llamó mucho la atención un artículo de Clarín que sale por esos días, donde el título del artículo es ¿por qué nadie vio venir la crisis argentina? Bueno, si ustedes leen el libro, van a ver que nosotros anticipamos lo que pasó. Pero no porque seamos adivinos, simplemente teniendo algunos conocimientos básicos de economía, política, historia, sabíamos que iba a pasar lo que pasó. Y eso, bueno, tiene que ver con precisamente tener una mirada general que para mí es muy importante de hacia dónde van los procesos históricos. En ese sentido, por eso esta charla yo la quisiera dividir en tres partes. Hay una primera parte en que quiero avanzar en la caracterización del gobierno de Macri, porque si uno tiene claro eso, ya después es más fácil entender algunas medidas puntuales. En segundo lugar, voy a hablar de cuáles son los objetivos, y no van a ser opiniones mías, ¿eh? Todo lo que le digo lo voy a plantear en función incluso a documentos oficiales del gobierno. Y después vamos a evaluar los resultados. Lo voy a hacer, por supuesto, porque todo esto está muy desarrollado en el libro. Yo no voy a ponerme a desarrollar todo porque no lo van a comprar. Pero no los quiero cansar. Así que yo voy a ir tirando algunas cosas, voy a dejar algunas cosas ahí pendientes y después, si ustedes quieren, abrimos un pequeño espacio de reflexión y ahí, si quieren, profundizamos en algún punto específico. A mí hay algo que me llamó mucho la atención en este proceso histórico, y que es que charlando con alguna gente, inclusive con algunos amigos que apoyaron o apoyan a este gobierno, algunos me decían, inclusive dirigentes políticos, sobre todo radicales, que, como se dice en el periodismo, cuando el micrófono está apagado, off the record, te dicen cosas distintas a las que dicen públicamente. Y, por ejemplo, dirigentes importantes, inclusive legisladores, no lo voy a mandar al frente, pero me ha dicho, bueno, la verdad que yo no me esperaba esto. Bueno, a ver, o sea, uno puede estar de acuerdo o no con este gobierno, pero decir que no se esperaba esto es absolutamente ilógico, porque lo que está pasando es totalmente previsible en función de la historia, en función de la historia del PRO como partido, en función de la historia de Macri fundamentalmente, y hablo únicamente de la historia política, porque uno podría decir muchas cosas de la trayectoria empresaria de Macri. No me quiero meter en ese tema, me voy a meter únicamente en la cuestión política, en su filosofía económica y demás. Hagamos un breve repaso. El PRO, de por qué les digo, yo siempre digo, bueno, si viene un extranjero que no conoce tanto de política argentina y nos pregunta, bueno, ¿este gobierno qué tipo de gobierno es? Usando categorías de la ciencia política, yo le podría decir, mira, este es un gobierno neoliberal de derecha, clásico. Y esa persona más o menos me va a entender cuál es el rumbo del gobierno. Ahora, eso estaba claro, no ahora, estaba claro antes de empezar el gobierno. Veamos el tema del PRO. El PRO es un partido joven, es un partido hijo de la crisis del 2001, donde, si bien al comienzo hubo, digamos, distintos fragmentos con que se fue armando el PRO, porque el PRO se armó con retazos del peronismo, con retazos del radicalismo, cuadros de determinadas ONG y sobre todo cuadros empresariales. Ese fue el armado. Si ustedes quieren leer acerca de ese proceso, yo algo pongo en el libro, pero si a ustedes a alguno le interesa profundizar en esto, hay un libro muy bueno que tiene ya varios años que se llama Mundo Pro. Lo escribieron dos sociólogos, uno de ellos que me acuerdo es Gabriel Bomaro,
es muy interesante porque ahí cuenta, digamos, cómo es la génesis del PRO, donde hubo algunas peleitas y demás. Pero más allá de ese armado inicial, el PRO, si uno analiza todos los documentos que fue largando su principal usina de pensamiento, que es la Fundación Pensar, tenía un norte muy claro, digamos, un norte neoliberal de derecha en cuanto a las propuestas, muy claro. Tal es así que el PRO está afiliado a la Unión Demócrata Internacional. Para el que no sepa qué es la Unión Demócrata Internacional, es la Liga de Partidos de Derecha del Mundo. O sea, todos los partidos de derecha del mundo están ahí. O sea, el Partido Republicano Norteamericano, el Partido Conservador Inglés, los herederos del pinochetismo en Chile, el Partido Popular Español, etc. Toda la derecha está ahí y el PRO está ahí, claramente, digamos, definido. Eso, en Argentina se da una particularidad, que es que la Unión Demócrata Internacional, o sea, la UDI, es la rival histórica en Europa, sobre todo de la Internacional Socialista, que agrupa a los otros partidos. Podemos decir el Boca River, lo que sería centro-derecha para centro-izquierda, para simplificar un poquito. Acá se da la particularidad de que un partido afiliado a la Internacional Socialista como el radicalismo se alía con un partido de derecha como el PRO. Hay que decir que esa particularidad no es específica en la Argentina, esto ya se dio en Europa, por ejemplo, en Alemania cohabitaron los dos, pero eso tuvo que ver con una deriva ideológica de la Internacional Socialista, donde la Internacional Socialista abandonó todas sus banderas históricas y directamente se abrazó a las banderas liberales. Tal vez así hay un profesor catalán que se llama Vicent Navarro, que él dice que la socialdemocracia en Europa se transformó en socialliberalismo, digamos, directamente. Ahora, aún para esa devaluada Internacional Socialista, el acuerdo con Macri fue demasiado. Y hay una noticia que estoy seguro que la mayoría de ustedes no la conoce, porque no salió en ningún diario argentino, o por lo menos yo no la vi en ningún diario argentino. Yo la vi a la noticia en El País de España. Y es una noticia fuerte, que, si no me falla la memoria, fue en la primera semana del gobierno de Macri. O sea, no después de ver qué pasaba. En la primera semana, la rama juvenil de la Internacional Socialista le suspendió la membresía a la Juventud Radical por la decisión que había tomado. El comunicado de la rama juvenil de la Internacional Socialista, a la cual la Juventud Radical se afilió a esa rama juvenil mucho antes de que el partido se afiliara a la Internacional Socialista, porque la Juventud Radical lo hizo en el año 77, y la Unión Cívica Radical recién ingresa a la Internacional Socialista en el gobierno de la Rúa. El comunicado es durísimo. Yo no les voy a leer todo el comunicado porque no los quiero aburrir, pero les leo una verdecita para que vean la contundencia. Dice, contra un gobierno que aplica una política económica liberal, estamos hablando primera semana, aumenta la desigualdad, continúa con la destrucción de los recursos naturales, apoya a fuertes grupos de medios y criminaliza la protesta social, los jóvenes que luchan por la igualdad, la solidaridad y la libertad, debemos expresar nuestra preocupación porque sin duda este tipo de gobierno nos lleva lejos de la transformación mundial que estamos buscando. Clarito, digamos. De Europa lo vieron clarito. Como dijo Beatriz Arlo, este es un gobierno que aplica políticas que en todo el mundo se le llama de derecha. Después uno puede estar de acuerdo o no, puede haber alguno acá que diga, bueno, yo soy de derecha, apoyo, perfecto. El tema es no enmascarar lo que uno es. ¿Y por qué eso que estaba tan claro en la primera semana, por ejemplo, para los europeos, no está tan claro para un sector importante de la población? Bueno, podemos hablar mucho. Yo voy a tirar algunas cuestiones simplemente, pero es para analizarlo obviamente con más profundidad. Pero yo creo que la maquinaria publicitaria del gobierno es muy eficaz. Es muy eficaz en poner ejes falsos de discusión permanentemente. Y en esos ejes falsos de discusión, una de las cosas que se hace es enmascarar el carácter neoliberal del gobierno. O sea, por ejemplo, una de las cuestiones que se tiró muy fuerte durante todo el primer año de gobierno fue que Macri no era neoliberal, Macri es desarrollista. No sé si se acuerdan. Inclusive, esto un asesor económico del candidato del Frente para la Victoria
Daniel Scioli, me estoy refiriendo a Miguel Bain, salió a decir, no, Macri no es neoliberal, Macri es desarrollista.